Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra a la maestra Leidet Morales Zamora, quien estará trabajando con ustedes el día de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar participando con nosotros. Bueno, buenos días a todas, bienvenidas a este taller que lleva por título Expresarte y que durante la sesión ustedes van a conocer por qué se titula así. Para comenzar les voy a compartir una presentación y vamos a ir trabajando a la par en la presentación y manualmente nosotras siguiendo lo que vamos a ir observando. Mi nombre, como el director me presentó, soy la licenciada en nutrición Leidet Morales Zamora. Aquí está mi correo electrónico, si al final quedara alguna duda. También si quisieran mandarme un correo, al final les puedo mandar esta presentación para que la tengan a la mano. Y bueno, primero tenemos que la pintura es utilizada como un medio de comunicación. Por medio de la pintura podemos transmitir pensamientos, podemos transmitir ideas y es un medio de expresión visual. Hay quienes tienen la capacidad de expresar sus sentimientos, de expresar cómo se sienten a través del baile, a través de la actuación, a través del teatro, pero también existe precisamente, como les decía, esta forma de expresión que es visual y que nosotros podemos crear a través de nuestras manos y transmitir a través de la pintura. Este medio de comunicación sería un medio de comunicación subjetivo porque, por ejemplo, les puse esta imagen que es muy colorida y que probablemente a mí me pueda transmitir alegría, a mí me pueda transmitir la idea de la primavera, muchos colores, felicidad, tal vez me ponga de buen humor, pero puede ser que a otra persona esta pintura le transmita tristeza, melancolía, no sé, la pintura es un tipo de arte subjetivo que a mí me puede provocar algún tipo de sentimientos, pero que a otra persona puede que le transmita otro tipo de ideas diferentes a las que me está transmitiendo a mí. Y esa es una parte padre e importante de la pintura. Ahora, este medio de comunicación es en dos vías. Una, que yo puedo expresarme, yo puedo pintar, yo puedo dibujar y expresar lo que yo siento o mis ideas en un lienzo, literalmente utilizando pintura, pero también en la segunda vía de comunicación es que yo puedo observar pinturas que otras personas realizaron, igual con sus manos como medio de expresión y que, como decía, puede transmitirme a mí ideas diferentes a las que le transmite a otras personas. Entonces, esa parte de versatilidad de la pintura es de dos vías y que puede ser tanto yo transmitir cosas como que a mí me transmitan cosas a través de esta pintura. Bueno, el objetivo de este taller es lograr que las alumnas, en este caso ustedes, sean capaces de diseñar su propio material didáctico, porque, bueno, es específicamente el taller diseñado para alumnas de puericultura, que en algún momento van a trabajar en salas con niños preescolares y maternales. Entonces, muchas veces cuando ustedes llegan a estos campos laborales, les van a pedir que sus salas estén más o menos como las que les muestran las imágenes, muy coloridas, muy didácticas, con material didáctico, que muchas veces la institución no se las va a brindar y que ustedes tienen que elaborar. Entonces yo hoy les voy a dar unas técnicas muy básicas en las que no es necesario que seas el mejor dibujando o el mejor pintando, porque estas técnicas son muy básicas y están diseñadas precisamente para que cualquier persona sea capaz de ejecutarla y lograr materiales pues que se vean mucho más elaborados, pero que no requieren tantas técnicas. Entonces, ese es básicamente el objetivo de este taller, que ustedes se lleven esas técnicas, que puedan aplicarlas, que puedan elaborar material didáctico o decorar sus salas o decorar sus salones. En el caso de que, por lo que veo, hay chicos que no son del área de puericultura, aún así estas técnicas les pueden ayudar mucho. Como decía, ¿no? Es una forma de transmitir ideas, es una forma de expresarse, entonces aquí ustedes van a sacar toda su creatividad. Ok, vamos a comenzar. La primera técnica se llama de punteo o también se le conoce como puntillismo. Para esta, les decía que en la pintura se utiliza un lienzo y ustedes tienen en sus casas una hoja opalina gruesa. En este momento les voy a pedir que la tengan a la mano porque la vamos a utilizar. Es la hoja opalina. Vamos a necesitar un lápiz o un palillo o incluso con la punta del pincel, porque recuerden que pedimos pinceles. Entonces, el punteo o puntillismo se puede realizar con diversas puntas, ¿no? Pueden ser muy finas o pueden ser más gruesas. Muy gruesas como un palillo o como la punta de un arete,
o muy gruesas como un palito de bandera o como les decía en el caso de la punta del pincel. Entonces vamos a utilizar lápiz o palillos, palos de bandera, pinceles, obviamente las pinturas, las que ustedes quieran. Aquí yo les pedí pintura Vinci, tengo 3 colores diferentes y básicamente la técnica de punteo es como la que se muestra en la imagen. Se trata de colorear o rellenar o incluso se puede utilizar para hacer contornos únicamente haciendo puntos, ¿sale? Esta técnica les decía que se llama punteo o también se le conoce como puntillismo. Entonces, básicamente en este taller lo que vamos a hacer es, al final yo les voy a pedir un resultado, un material final, pero para que ustedes vayan practicando las técnicas, quiero que en su opalina primero anoten como un título pequeño de título punteo o puntillismo y que enseguida comiencen a hacer una línea de punteos de los colores que ustedes quieran, del grosor que ustedes quieran y lo vamos a hacer a la par. Entonces les voy a pedir que tomen su pincel o su lápiz o con lo que vayan a trabajar el puntillismo o punteo, que tomen sus pinturas y que tomen su lienzo, que en este caso es la opalina gruesa que les pedí. Les pedí una porque en esa misma opalina vamos a llenar, o sea, en una sola opalina vamos a tener todas las técnicas por líneas, ¿sale? Entonces iniciamos con la de punteo. Voy a dejar de compartir pantalla para que me puedan ver. Les pido que lo vayan haciendo a la par, abran su pintura. Y en mi caso lo voy a hacer con un pincel. También esto no se los pedí, pero ojalá que puedan tener un papelito o algo donde puedan ir limpiando sus pinceles. Entonces, bueno, básicamente, ¿alguien me puede decir si se observa bien? Sí, sí se observa bien. Ok, entonces tomamos la punta del pincel, sumergimos en nuestra pintura bastante bien y lo único que hacemos es a toques comenzar a dibujar puntos. ¿Se observa? Obviamente mientras vamos pintando va a ir disminuyendo el grosor, entonces aquí la única opción es volver a introducir el pincel en la pintura y volvemos a obtener un punto grande. Pueden cambiar de puntas, o sea, pueden hacerlo ahora con una más delgada. Por ejemplo, tengo este otro pincel que es más delgado, me va a sacar puntos más finos. No olviden limpiar sus pinceles para que no vayan a manchar por ahí. Ok, también no olviden ponerle el título para que no olviden que esta técnica se llama punteo o puntillismo. Entonces, bueno, yo lo voy a poner abajo, pero pueden hacer una o dos hileras para practicar la técnica, que si se dan cuenta es muy sencilla. Y les decía que es lo padre de estas técnicas, que, por ejemplo, yo igual y no soy muy buena dibujando, pero si ya tengo un lienzo, o sea, por ejemplo, podríamos imprimir ya las imágenes y literalmente rellenarlas de puntos. Disculpe, yo empecé a hacer mi punteo de forma, bueno, al contrario de como usted lo está haciendo, de la hoja.
No hay ningún problema. Ah, ok, O sea, gracias. al final, estas técnicas son libres, o sea, te doy como que la base, pero al final son libres y ustedes las pueden aplicar, obviamente ya cuando las vayan a utilizar de diferentes formas, ¿no? Como les decía y como les mostraba en la imagen donde se observa la técnica de punteo, si se dan cuenta es un pez que está coloreado literalmente con puntos. Entonces son cosas que ustedes pueden utilizar si en algún momento necesitan elaborar material didáctico o decorar sus salas. Igual, y por ejemplo, yo les decía, yo no soy muy buena dibujando, pero puedo imprimir un pez como el de la imagen o con lo que vaya a trabajar y entonces ya mediante técnica de punteo pues yo lo voy rellenando. Al final no cambia en la técnica si yo lo inicio del final al comienzo o del comienzo al final, porque en la técnica de punteo es diferente a colorear, ¿no? Si vas a colorear literalmente con un color de madera, por ejemplo, sí tienes que tener un iniciar por un lado y debes de tener una técnica precisa para que los trazos se vean bien y no se vea rayado o no se vea, o sea, que se vea como que liso, ¿no? En la técnica de punteo, no, realmente no importa mucho por dónde iniciamos, porque al final son puntos y se van a visualizar de la misma manera. Entonces, más o menos me quedó así. Solamente hice 2 líneas, colocan el título, punteo, y hacen unas 2 líneas de la técnica para practicarla. Dijo punteo o puntillismo, ¿verdad, Miss? Sí, punteo o puntillismo. Está bien, Ustedes gracias. ponen, sí, si ustedes, yo solamente les puse la imagen de un pez, pero si ustedes buscan en el buscador de Google y ponen punteo o puntillismo, pues se van a encontrar con una infinidad de ideas o de imágenes o de material con esta técnica de pintura. Ok, voy a continuar para no tardarnos mucho y que nos dé tiempo de ver todas. Pero igual mientras hablo, ustedes pueden terminar de hacer su técnica en su apalina. Ok, les decía que el objetivo de este taller es más que nada que ustedes sepan elaborar o que tengan más bien técnicas básicas que pueden utilizar para elaborar su material didáctico cuando estén en salas. Didáctico o para decorar como tal su sala, porque siempre es necesario que las salas estén decoradas y esto se los van a pedir. Entonces, son como técnicas básicas. Sin embargo, estas técnicas también son técnicas que se pueden enseñar a los pequeñitos en algún momento en sala. Que sea diferente a solamente colorear con los lápices de madera, que eso es algo que los pequeñitos tienen que aprender. Pero muchas de estas técnicas ayudan sobre todo para trabajar motricidad fina, porque lo hacemos con músculos cortos, como son los de los dedos, huesos cortos de los dedos. Entonces, todas estas técnicas también las podemos aplicar o también se las podemos enseñar a nuestros pequeñitos. Por ejemplo, esta técnica de punteo es ideal para pequeñitos de 3 años. A partir de 3 años ellos ya comienzan a tener esta coordinación. Entonces, esta técnica va a llegar a fomentar esa estimulación o esa motricidad fina en sus deditos. Entonces ellos tienen que coordinar entre remojar el pincel, entre colocar los puntos donde los quieren colocar, y esta técnica la pueden ir haciendo desde más sencilla hasta más compleja. Desde más sencilla, que solamente hagan punteo en donde quieran, en un lienzo, en una hoja, que hagan punteo, punteo, punteo. Y luego para subir un poquito más la complejidad, podemos hacer que el punteo lo hagan de relleno, ¿no? A ver, relléname este pececito con la técnica de puntitos. Entonces ellos solamente tienen que hacerlo por dentro sin salirse de la raya, ¿no? Y después, en una técnica un poco más difícil, sería solamente hacer por medio de punteo el contorno del pescado. Y entonces ahí ellos comienzan a tener esta coordinación y aunque es solamente una técnica, esta misma técnica se puede hacer desde más sencilla hasta más compleja y trabajar estimulación temprana. Entonces, aunque son técnicas que ustedes se van a quedar para ustedes, claro que en algún momento también se la pueden transmitir a esos pequeñitos que van a tener en sala. Ok, vamos con la siguiente técnica. Ay, no me deja reproducir. Bueno, esta técnica se llama esgrafiado y es básicamente como se muestra en la imagen. Para este vamos a necesitar sus crayolas. Bueno, les pido que tomen sus crayolas. Vamos a seguir utilizando el mismo lienzo, que es la opalina.
Vamos a utilizar la tinta china que les pedí. Tinta china hay en diversos colores, pero se ve mejor en negro. También vamos a necesitar los pinceles. Y, ok, bueno, como observan, esta técnica de esgrafiado es básicamente colorear con crayolas. Aquí, por ejemplo, en el de la imagen, tiene diversos colores, ¿no? Ustedes van a tomar su opalina y vamos a dibujar una línea o varias líneas de color verde. Ahorita lo voy a hacer para que lo vean. Y luego voy a utilizar azul y al final voy a utilizar rojo. Voy a hacer una línea gruesa. En el caso de la imagen, aquí llenaron o colorearon absolutamente toda la opalina. Al final lo que se hace, ya que tenemos nuestro lienzo totalmente lleno de crayola, con pintura Vinci, más bien con tinta china, perdón, vamos a cubrir absolutamente todo el lienzo. Todo lo que ustedes colorearon con crayola se pinta con tinta china, se deja secar muy bien y al último se toma un palillo, el palito del pincel o un lápiz o cualquier objeto que tenga una punta fina o del tamaño del que ustedes requieran la punta, y entonces una vez que secó bien la tinta china, lo único que tienen que hacer es dibujar o se pueden poner nombres o se pueden hacer, por ejemplo, en la imagen vemos que es una mariposa, hizo también como espirales, o sea, ustedes ahí ya es cuando plasman literalmente su arte o lo que vayan a querer dibujar o plasmar. No sé si se entiende esta técnica, pero ahorita la vamos a ver para que les quede más claro. Entonces, ya que necesitamos crayolas, tinta china, el pincel, la hoja o el papel grueso o el lienzo que vayamos a utilizar. En esta técnica sí es muy necesario que el lienzo sea grueso, porque como vamos a llenar o a pintar literalmente con tinta china, pues el papel se puede remojar. Entonces sí es necesario que sea grueso. Los elementos para raspar, que les decía que ahorita pueden utilizar el mismo pincel. Y de nuevo, esta técnica que ustedes pueden utilizar para ustedes y conocimiento propio, también se puede transmitir a pequeñitos. Es recomendable en niños de 3 años en adelante, más pequeñitos no, porque pues no van a tener esta coordinación de raspar tal vez, o bueno, probablemente no rasparían como tal una imagen como una mariposa, ¿no? Tal vez podríamos utilizarla cuando están aprendiendo los números y entonces con su pincel ellos tendrían que plasmar el número 1 o si están aprendiendo colores, pues también les sirve mucho, pero se recomienda para 3 años en adelante. Entonces, bueno, la voy a hacer. Primero, recuerden poner el título en su opalina. La técnica se llama esgrafiado. Miss, Dime, no nos pidieron la tinta china para el material del día de hoy. Entonces, ¿de verdad? Bueno, se las voy a mostrar ok. para que vean cómo se hace. Obviamente se requiere tinta china, o sea, no se puede hacer con Vinci, por ejemplo. La Vinci no se va a raspar, no se va a secar. Entonces, bueno, ustedes tienen su lienzo. En este caso voy a hacer una línea muy delgada para no llenar mi opalina, pero generalmente se hacen lienzos más grandes. Ok. Gracias, Miss. De nada. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colorear esta parte de verde. Y luego voy a utilizar otra para que se vea más colorido. Voy a poner azul. Aquí tampoco importa llevar un orden o un sentido, porque al final no se va a notar. Voy a poner rojo. Aquí ustedes pueden hacer degradados de colores, pueden hacer un buen de cosas, todo depende de su creatividad. Igual si en este tiempo de confinamiento se sienten estresadas, todas estas técnicas de alguna manera ayudan a desestresarse un poco. Entonces, bueno, ya que tienen su línea de colores, que como les digo, puede ser un lienzo obviamente más grande, como el de la imagen, se ve que es del tamaño como totalmente de toda la opalina. Ok, literalmente remojamos pincel en tinta china.
Ok, y se cubre totalmente. Ahí lo voy a dejar secar. Vamos a seguir con otra técnica y al final, ya que esté bien seco, les enseño. Literalmente lo que se hace es tomas la punta de lo que vayas a utilizar. Aquí ya depende del dibujo que tú quieres hacer. Si necesitas uno muy grueso o quieres hacerlo más delgado, entonces pues de ese grosor buscas tu punta. Si la quieren muy fina, pueden usar un palillo. Si la quieren muy gruesa, pueden usar un palito de bandera. Ahí es como libre. O sea, al final les digo que es de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar, es como van a hacer su material. Pero solamente dejan que esto se seque muy bien y comienzan literalmente a dibujar. Y obviamente como se va a ir raspando la tinta china, o como va a ir saliendo la tinta china, pues por debajo se va a ver el color de la crayola. Entonces, esta técnica, recuerden, se llama esgrafiado. Lo voy a dejar secar y al final voy a tratar de poner algo para que vean cómo se ve la técnica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Para poder rasgar la pintura, ¿se puede usar un palillo? Sí, les digo Ah, que ok. el grosor del elemento para raspar ya va a depender de sus necesidades. Por ejemplo, aquí en la mariposa hay partes que tiene partes muy gruesas. Por ejemplo, el centro de la mariposa, con un palillo me voy a tardar una eternidad. Entonces, la parte del centro la podría hacer incluso con unas tijeras o con una palita o con algo más grueso. Y las partes, por ejemplo, de las antenitas, pues ahí no me va a servir eso. Entonces, tendría que utilizar un elemento para raspar mucho más fino, más delgado. Entonces, eso ya va a depender de los trazos que ustedes necesiten realizar. Ok, la siguiente técnica. Ay, se movió. Esta yo creo que sí la han visto y es la de crayola derretida. Aquí, por ejemplo, esta imagen que les puse es un árbol que está elaborado o pintado literalmente todo con crayola derretida y para esto necesitan crayolas, una vela o un encendedor o fuego para que puedan derretir sus velas y obviamente si esta técnica la van a hacer ustedes, pues no hay ningún problema, pero si la van a hacer con pequeños es bajo supervisión porque obviamente hay de por medio fuego, se pueden quemar no solamente con el fuego, sino incluso con la crayola derretida. Entonces, esta técnica sí es un poquito, pues, como de mayor cuidado. Y si se llega a realizar con pequeñitos es de 6 años en adelante y obviamente bajo supervisión. Entonces, no sé, si tienen crayolas y fuego a la mano. Sino para que vayan a buscar un encendedor o una velita. Voy a ir a buscar. ¿Sí? Sí, igual yo. Ok. Igual te voy a buscar. Sí, adelante. Ustedes me avisan cuando podamos comenzar a realizarlo. Igual quienes ya tengan el material pueden ir colocando en su opalina el título, que es crayola derretida. Listo, yo ya lo tengo. Ok, entonces les pido que en su opalina coloquen el título, que es crayola derretida, que sería la siguiente técnica. Y básicamente lo que vamos a hacer es quemar la crayola hasta que se derrita y esta va a ir sacando, pueden sacar gotas, pueden sacar chorros, o sea, si quieren que algo se vea como escurrido,
no necesariamente se tiene que ver como la técnica de punteo o puntillismo. Se puede ver diferente. Incluso cuando todavía está derretida, ustedes la pueden manipular en el lienzo, expandiéndola o haciendo rollitos. O sea, esta crayola tiene la capacidad de hacer como que formas o bordes. Entonces, les ponía por eso el ejemplo del árbol, porque ahí utilizan la técnica de punteo con la crayola derretida, que literalmente las hojas del árbol las hacen con gotas de crayola, y el tronco, si se dan cuenta, no lo hice, sí está hecho con crayola derretida, pero no están utilizando la técnica de puntillismo, sino que más bien la dejaron derretir y la juntaron como para hacer el efecto de la madera. Entonces, por eso esta técnica es pues diferente. Entonces, les voy a pedir que comiencen a derretir su crayola. Aquí, por ejemplo, estoy sacando puntos. Pero les decía que la pueden manipular. O sea, yo puedo correrla, puedo expandirla, perdón. Y si se dan cuenta, no quema. Se seca muy, muy rápido y no quema. Pueden hacer como degradados. Igual con una vela es como mucho más fácil. Pueden utilizar de diversos colores. Y esta técnica también la pueden hacer con cera, pero obviamente como la crayola tiene más pigmento, pues sus dibujos van a quedar mucho más coloridos. Y además la cera se como que descarapela más rápido. Y esto sí tiene buen soporte. O sea, ahorita, por ejemplo, esta que ya está bien seca, aunque la toque, no se corre, no se revienta ni nada, porque quedan como burbujitas. Entonces, se puede hacer con cera, pero con crayola queda mucho más pigmentada. Miss, la mía quedó como bolitas, o sea, literalmente bolitas. Sí puede quedar como bolitas, pero antes de que se seque tú la puedes manipular. Por ejemplo, les voy a volver a poner la imagen del árbol Ya me quemé. con cuidado. Si se dan cuenta, igual esta técnica es un poquito más difícil. O sea, se tendría que trabajar como en lienzos más grandes, porque en lienzos chiquitos pues convendría más utilizar la técnica de punteo, por ejemplo. Y la técnica de puntillismo con el pincel y la tinta china, obviamente si queremos, por ejemplo, hacer un mural grande, o si queremos hacer esta representación de este árbol que les pongo aquí en un mural más grande, obviamente con técnica de puntillismo, con un pincel, obviamente nos vamos a tardar años. Entonces, por ejemplo, en ese caso, sería más recomendable utilizar la crayola derretida, además de que se ve más pigmentado, se ve como en más 3D, y que obviamente nos vamos a tardar menos. Entonces, como les decía, aquí en el árbol podemos observar que las hojas están hechas con puntos de cera, pero si se dan cuenta el tronco no está hecha con puntos, pero también está hecha con crayola derretida. Entonces, ustedes una vez que derritieron la crayola y cayó en el lienzo, la pueden manipular. Son unos segunditos, pero sí se puede manipular, la pueden correr, la pueden como que expandir con los dedos y realmente no quema. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden darle versatilidad a esta misma técnica. Como les decía, con los niños obviamente no es tan recomendable porque, por ejemplo, Garcés se quemó y pues ya es una persona mayor. Entonces, esta técnica sí es como de más cuidado, no es tan recomendable hacer con pequeñitos, pero si se dan cuenta, por ejemplo, el árbol, insisto, pues queda muy diferente a que se hiciera con pintura. Quedan las cosas como en más 3D. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente técnica. Esta técnica se llama esponjado y para esto van a necesitar su esponjita
que puede ser cualquier esponja. Yo agarré esta del maquillaje que ya no me sirve. Solo necesitan la esponja. Aquí de nuevo vamos a necesitar pintura Vinci. Se puede hacer con acuarela, esta técnica de esponjado, pero remoja mucho, o sea, tendría que ser un lienzo muy grueso, porque por el nivel de líquido que tiene, remoja mucho. Entonces, como que la recomendable sería la pintura Vinci, su lienzo de papel, que de nuevo tiene que ser grueso, su esponja, y con esta se pueden hacer muchísimas cosas. Como les muestro en la imagen, se pueden hacer degradados. En la primera se ve que es un degradado, y encima de ese degradado ustedes pueden poner el nombre del niño, las vocales, los números, o sea, un chorro de cosas, pero ya no se ve tan simple, ya se ve más colorido, y ese es un degradado. En la segunda imagen, bueno, en la de abajo, es como una flor que está hecha con corazones, y si se dan cuenta, está hecho con esponja. Y aquí en esta imagen de la flor, en el contorno le hacen un margen de degradado con esponja. Entonces nos sirve para hacer lienzos degradados, también nos sirve para hacer contornos o márgenes, e incluso para hacer rellenos. Por ejemplo, ahí el árbol, ahora es otro tipo de árbol, ¿verdad? El relleno está hecho con esponja. Y esta técnica básicamente consiste en remojar la esponja en la pintura Vinci, y a toquecitos vamos a ir plasmando esa pintura en nuestro lienzo, a toquecitos. Si yo lo hago corrida, entonces ya no va a ser técnica de esponja. Aquí también influye mucho qué tan porosa esté la esponja. Por ejemplo, la mía no está tan porosa como la de la imagen, entonces va a quedar un poco diferente. Pero si la esponja tiene como más hoyitos, se va a ver mucho mejor. Entonces les voy a pedir que en su opalina pongan técnica de esponja o esponjado. Ok. Y para esto lo que van a necesitar es su pintura, y su esponja. Aquí puse la pintura en mi papel absorbente como para correrla más. Y ya que la llené, a toquecitos les decía. ¿Se dan cuenta? Quedan como degradados. Obviamente, si yo quiero que el color se vea más intenso, pues simplemente remojo más mi esponja. Ok, ahora yo le voy a poner otro color para que se vea precisamente este efecto degradado. Voy a utilizar amarillo. Igual, si necesitan cubrir espacios más grandes, pues utilizan esponjas más grandes. Incluso esa con la que lavan los trastes, si ya no les sirve mucho, si ya está viejita, si ya la van a tirar, pueden utilizar esa esponja. La del maquillaje que ya no les sirva. Y así es más o menos como quedaría. También lo que se puede hacer con la técnica de esponjado es, por ejemplo, tener
No sé, si yo quiero la imagen de un corazón, como la flor de la imagen, bueno, imprimo un corazón, si no sé dibujar corazones, le recorto el centro y entonces yo tengo como una plantilla. Bueno, se pone esa plantilla del corazón sobre el lienzo que vayan a trabajar y mediante la técnica de esponjado lo pueden rellenar. Una vez que quedó bien rellenado, a toquecitos, recuerden, para que se observe la técnica de esponjado tiene que ser a toquecitos. Y una vez que terminé, quito el corazón que utilicé para marcarlo y únicamente me queda el centro. No sé si me di a entender, pero esta técnica también sirve mucho para hacer eso. Ok, ¿cómo les va en esta técnica? Creo que es de las más sencillas también. Y lo mismo, no requieres tener mucha precisión, no requieres tener como tal marcado un inicio y un final, porque esta técnica al final se va a degradar y no se va a ver. Entonces tampoco se requiere con mucha precisión. Ok, y bueno, pues yo les puse ahí las imágenes para que ustedes se den una idea de las cosas que pueden hacer. Esta técnica me gusta más que para rellenar como degradado, como en la primera imagen. Ustedes tienen un lienzo y por medio de esponjado hacen degradados de colores y entonces arriba de ese lienzo ya pueden hacer cosas. Pueden poner su nombre, el nombre del pequeño. Como les decía, ahí encima pueden poner las vocales o pueden poner los números o cualquier dibujo con el que ustedes vayan a decorar su sala y ya no se ve tan sencillo y ya se ve como con un plus que además es muy fácil de hacer. Ok, la siguiente técnica se llama técnica de salpicado y esta generalmente se hace con cepillos de dientes o con brochas que ya están como muy viejitas y que ya no se utilizan. En este caso, como estamos trabajando con un lienzo muy pequeñito, que es la opalina, lo vamos a hacer con el pincel. Entonces les voy a pedir que en su opalina pongan el título de salpicado. Y esta técnica sí está bien divertida para grandes y para pequeñitos y se puede hacer a escalas. En las imágenes que les puse aquí son escalas muy pequeñitas, por ejemplo ahí es un corazón, como les decía, con una plantilla. Se puede hacer lo mismo con la técnica de esponjado. Aquí incluso se pueden hacer imágenes como ese árbol, que es como de un arte un poco más abstracto, que también es con técnica de salpicado, pero no sé si ustedes han visto imágenes de personas que hacen arte o pinturas de arte abstracto con técnica de salpicado, pero con técnica de salpicado a gran escala. Por ejemplo, tienen un lienzo grande en el piso y entonces tienen una cubeta como amarrada y con hoyos y entonces la sueltan o como que la balancean y esta cubeta con hoyos comienza a salpicar todo el lienzo. La toman y a lo mejor la llenan de otro color, la vuelven a aventar y esta cubeta con hoyos vuelve a salpicar toda la pintura en el lienzo. Entonces, esta técnica de salpicado se puede hacer a pequeña escala y también a gran escala. Entonces, para esto les voy a pedir que tomen su pintura Vinci, su pincel, o si alguien tiene por ahí un cepillo de dientes muy viejito, o lo mismo, la brocha del maquillaje muy viejita que ya no le sirve, o cualquier brocha para pintar, sirve para hacer la técnica de salpicado. Y de nuevo, en su opalina vamos a poner técnica de salpicado. Voy a utilizar rojo. Remojamos nuestro pincel. Y aquí sí nos vamos a ensuciar mucho y a batir mucho. Por ejemplo, aquí, como estoy utilizando un pincel muy delgadito, pues obviamente mi técnica de salpicado va a ser muy, muy, muy finita. De hecho, no sé si se ve. Pero obviamente mientras más grueso sea el pincel que ustedes estén utilizando o la brocha que estén utilizando, pues este salpicado va a ser mucho más grotesco, más grande. Entonces, de nuevo, aquí depende de lo que ustedes vayan a querer colorear, rellenar, decorar, etcétera. Y lo mismo, podemos utilizar más colores, no únicamente ese.
Voy a limpiar mi pincel. Y como les decía, aquí sí nos vamos a ensuciar. Esta técnica, claro que le gusta a los niños. Ya salpiqué todo mi lienzo. Yo solo quería hacer una línea, pero sí está un poco más complicado. Ahora voy a utilizar otro color. Y aquí ya nada más correspondería limpiarse los deditos que van a quedar sucios. Y les voy a enseñar el mío. Les digo que mi salpicado quedó muy finito porque usé un pincel, pero si utilizan, por ejemplo, un cepillo de dientes, pues va a quedar mucho más grueso. Ok, vamos a continuar. La siguiente técnica es de las más utilizadas con los pequeñitos, con los niños. Y esta técnica se llama dactilopintura y se llama así porque literalmente aquí no se va a utilizar ni una esponja, ni un pincel, no vamos a utilizar nada más que nuestras manos y nuestros dedos. Se pueden utilizar manos completas, se pueden utilizar dedos de las manos, se pueden utilizar los pies, los dedos de los pies, incluso esta parte lateral de la mano, las muñecas, cualquier parte de su cuerpo va a ser su pincel, porque aquí no se utiliza nada. Entonces lo único que necesitamos es pintura y los lienzos. Y como se muestra en la imagen, ahí está decorando una tortuga con sus dedos y haciendo de nuevo algo parecido a la técnica de punteo o de puntillismo. ¿Por qué? Porque remoja su dedo en la pintura y entonces literalmente con su dedo va colocando puntos, ¿sale? De nuevo, se pueden hacer contornos, se pueden hacer rellenos, se pueden hacer degradados, pero se pueden hacer una infinidad de dibujos con esta técnica. Esta técnica es de las más recomendables para hacer con pequeñitos. Si se va a utilizar pintura, por ejemplo, Vinci, que es como la más común, también se puede usar acuarela, sería para niños de 2 años en adelante y también les sirve mucho para todo, para motricidad fina, para estimulación temprana, para que comiencen a reconocer colores, para que comiencen a seguir líneas o para que hagan rellenos sin salirse de las líneas, para que coloreen dibujos, para que empiecen a hacer su nombre. No sé, con esta técnica se puede utilizar de muchas formas, sobre todo para trabajar con los niños. Incluso, por ejemplo, si están aprendiendo a hacer números, bueno, que con sus dedos y por técnica de punteo te hagan el número 1 o que haga las vocales. Por ejemplo, con esta técnica se puede hacer mucho trabajo en sala, puede variarse demasiado y se puede utilizar también con niños más pequeñitos porque hay pinturas comestibles. O, por ejemplo, se pueden utilizar estos tanks de sobre, se ponen a remojar en un poco de agua y entonces como los pequeñitos de 9 meses o menos, todos se lo llevan a la boca, pues no habría ningún problema con que prueben esta pintura. Incluso ya venden pinturas comestibles o esta pintura con la que se decoran galletas, que es para comer,
o sea, son una buena opción por si se quiere trabajar esta técnica con niños más pequeñitos, porque, como les digo, sirve muchísimo para muchas técnicas, empezando por motricidad fina, incluso enseñarles, decía, los colores, los números, a rellenar, a hacer contornos, todo este tipo de cosas se pueden enseñar y sin ningún problema. También se pueden hacer ya dibujos más elaborados. Por ejemplo, si se dan cuenta, hizo una flor con los dedos. Hizo un pajarito con los dedos, un venado, o sea, se pueden hacer infinidad de dibujos únicamente utilizando los dedos. Y bueno, obviamente aquí ya para darle como mayor realce al dibujo, pues solamente se dibujan los contornos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la flor se dibujó el tallo, pero todo lo demás, las hojas están hechas con los dedos. Aquí en el venadito, en el pajarito igual, se utilizó lapicero al final, pero básicamente todo el lienzo está hecho con los dedos. Aquí ya les puse imágenes como más complejas. Estas son unas flores hechas con la mano, completamente la mano del pequeñito. Si se dan cuenta que hay un tucán, que también sus alas están hechas con las manos, y el cuerpo del tucán es un pie, si se dan cuenta. Entonces, todas estas técnicas se pueden trabajar con bebecitos, todo este estímulo de la pintura en sus pies y luego en el lienzo, al final es estimulación. Entonces, esto lo pueden trabajar ustedes y es padre porque son técnicas, esta técnica de pintura, de dactilopintura, puede intervenir el niño en el adorno de su sala, ¿sale? Entonces, si yo quiero adornar mi sala, aquí todos los niños participan y entre todos adornamos la sala, utilizando sus manitas, sus piecitos, y es una técnica que les divierte y que está padre. Y aquí, por ejemplo, al final les puse una donde están utilizando dos cosas. Están utilizando las manos, es como un pavo real, si se dan cuenta hay manos ahí y también hay dedos. Y únicamente con sus manitas están haciendo un dibujo completo casi. Incluso el cuerpo de esta ave podría ser hecha también con el pie. Entonces, si se dan cuenta, esta técnica es muy buena para utilizar con los niños y obviamente ustedes también, les digo, pueden decorar la sala entre ambos. Entonces, bueno, entonces en su lienzo van a poner dactilopintura en su opalina. Y ustedes pueden, para practicarla, hacer únicamente con los dedos, remojando su dedo en la pintura. Aquí voy a dejar un poquito. Ahí como solo la mojé de un lado, me están saliendo como medias lunas. Ahí está. Pueden utilizar, si necesitan que esto sea más grande, pueden utilizar el dedo pulgar, que es un poco más grande. Pueden utilizar la mano completa, sumergir la mano completa en pintura y plasmarla. Les decía que pueden utilizar también sus pies o los piecitos de los bebecitos. Y aquí voy a tomar otra, con otro dedo, el más chiquito, para hacerlos más pequeños. Y puede ser muy parecido al punteo o puntillismo, pero si se dan cuenta es menos preciso. Es menos preciso y entonces obviamente las imágenes o lo que vayan a querer colorear o decorar, pues se ve muy distinto. Y de nuevo, aquí hay que limpiarnos bien porque pues podemos quedar muy batidos. Pero eso es lo padre de la pintura. Entonces, si en este tiempo de vacaciones se encuentran muy aburridas, créanme que con estas técnicas pueden ponerse muy creativas. Insisto, yo no soy buena para dibujar, pero con estas técnicas es fácil crear algo diferente, bonito. Obviamente, mientras se va terminando la pintura en mi dedo, pues se va viendo un poco más degradado, como esto. Aquí es cuando recién remojé mi dedo, pues se ven mucho más precisos, más rellenos.
Ok, vamos con la siguiente. Esta técnica, para esta se utiliza papel china y de nuevo, esta técnica nos sirve para hacer degradados como el de la primera imagen. Claro que podemos darle forma y hacer como tal dibujos como en la segunda imagen, o se pueden hacer degradados y encima se pueden plasmar dibujos. Por ejemplo, aquí no se los pedí porque no nos da el tiempo, el taller, pero pueden imprimir, por ejemplo, su nombre, o cualquier dibujo que a ustedes les guste mucho, literalmente imprimirlo en una hoja que sea gruesa o palina y al final aplicar esta técnica por encima y se va a ver muy diferente, como estas imágenes que les puse aquí. Aquí, por ejemplo, es un elefante, aquí es una como mandala, una atrapasueños, aquí es una bailarina y aquí literalmente son letras. Y entonces encima de esa impresión en la que ustedes no tuvieron que dibujar nada, si son buenas, pues claro, también con un plumón de aceite lo pueden dibujar y por encima hacer esta técnica. Entonces para eso les voy a pedir que tomen su papel china. Aquí van a necesitar sus tijeras y un vasito con agua. Entonces, si no tienen un vasito con agua, por favor vayan por él. Y lo que necesitamos hacer con el papel china es recortarlo en cuadritos. Aquí, ahorita, como lo vamos a hacer en la opalina, tienen que ser cuadros muy pequeñitos. Pero si ustedes lo van a hacer en un lienzo muy grande, obviamente pueden hacer tiras más grandes o cuadros más grandes. Entonces, ahorita vamos a hacer cuadros pequeños. Una pregunta. ¿Hay alguna duda? Sí, yo ya, bueno, ya no me cabe como el espacio para hacerlo de ahorita. No sé si lo puedo hacer atrás. Sí, si ya está seco tu lienzo de enfrente, lo puedes hacer atrás. Ok, De gracias. hecho, ya solamente nos falta una técnica más. Entonces, si quieres utilizar la mitad de tu opalina de atrás para que se vea mayor el efecto. Sí, gracias. De nada. Aquí podemos hacer, realmente no importa mucho, les digo, a menos de que sea un lienzo muy grande, pues obviamente hagan cuadros más grandes para que se tarden menos. Pero esto depende mucho de ustedes, de cómo quieran hacer su degradado ustedes. Entonces, bueno, vayan recortando cuadritos. Si es de diferentes colores, pues mucho mejor, porque se va a ver más ese efecto de degradado. Aquí tengo cuadritos. Como yo ya no tengo mucha opalina, voy a hacerlos chiquitos y voy a utilizar dos colores. Tampoco tienen que ser precisas, que eso es lo padre de todas estas técnicas. Y aquí voy a hacer cuadritos más pequeños. Ok. ¿Tienen toda su vaso de agua? Bueno, en su opalina pongan su título. Pueden ponerle técnica de degradado con papel china o técnica de papel china. Voy a cambiar mi agua porque ya la utilicé para limpiar mis pinceles.
Y bueno, básicamente lo que van a hacer es, de nuevo, aquí se van a ensuciar un poquito, se van a mojar un poquito, pero van a sumergir literalmente sus cuadritos de papel china. Los escurrimos un poquito y literalmente lo ponemos o lo pegamos en nuestro lienzo, que en este caso es nuestra hoja de opalina. Pueden ir poniendo uno de un color y el siguiente de otro, precisamente para que haga ese efecto de degradado. Entonces, por ejemplo, aquí metí un azul, ahora voy a meter uno rojo. Y solo lo pegamos. Y aquí lo pueden pegar como ustedes quieran. Hecho más bolita, más extendido. Eso depende de ustedes, de cómo quieran ustedes que les quede ese degradado. Este sí lleva un poquito más de tiempo porque hay que esperar a que se seque bien. Pero también es de los que quedan más padres. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Ok. Aquí puede ser de 2 colores, de muchos colores, todo va a depender de ustedes qué quieran del degradado. Y les digo, sobre todo este se utiliza para hacer literalmente degradados, pero que se vayan a utilizar para otra cosa. O sea, esto para hacer contornos, por ejemplo, no nos sirve, porque no es muy preciso. Esto para hacer rellenos, probablemente, pero si somos muy, muy precisos para no salirnos de la raya. Pero generalmente se utilizan para eso, para rellenar un lienzo de degradado y por encima hacer otra imagen. Entonces yo les decía, si ustedes quieren imprimir, por ejemplo, la inicial de su nombre, imprímanla en una opalina, que la letra quede gruesa, por ejemplo, yo imprimiría la L, y encima de todo eso haría este ejercicio. Al final, una vez que esto se seca, se retiran los papeles y queda únicamente el color por debajo de una forma degradada. Por decir yo mis que hago mis títulos todos locos, podría servirme como fondo, ¿no? Sí, claro, para títulos es una muy buena opción también. Gracias. Esta sí es como de suma importancia que sea en un lienzo grueso. O sea, por ejemplo, este en una hoja de papel pues se me va a romper. En un papel mural, por ejemplo, tampoco creo que funcione tanto. Tendría que ser más grueso, como la opalina o incluso en tela probablemente funcione. Y hay otras técnicas como la del salpicado, que no importa mucho el grueso del lienzo, pero en este caso sí. Entonces al final me quedaría algo así. Ahí está todo el papel pegado y remojado. Después de eso, lo que hay que hacer es esperar a que se seque muy, muy bien, o sea, literalmente muy seco, que no sé si de eso nos dé tiempo ahorita, pero esto tiene que quedar completamente seco y una vez que está seco, esto se comienza a retirar. Incluso van a ver cómo solito se va levantando. Miren, voy a quitar esto aunque todavía no esté seco. Y así es como nos quedaría, como esta primera parte. Nos va a quedar como un degradado. Ya de ustedes depende si quieren que se vea como un poco salpicado, si quieren dejar espacios entre un papel y otro. De ahí les digo, ya depende mucho de su creatividad, de lo que ustedes necesiten hacer o a lo que le vayan a dar color.
De ahí ya depende de ustedes, pero básicamente esta es la técnica. Entonces, bueno, una vez que hayan terminado de rellenar todo su espacio, no se los quiten todavía porque no está seco. Déjenlo ahí hasta que se seque. Vamos a esperar un ratito. Si al final nos da tiempo, los retiramos. Ok. Mientras tanto y mientras ustedes siguen trabajando, vamos a ver la siguiente y la última técnica. Y esta seguramente ustedes la conocen. Bueno, aquí les vuelvo a poner la imagen, la que les digo que se puede hacer con esta técnica de papel china. Si se dan cuenta, aquí está el contorno de, más bien la silueta de una bailarina. Aquí un atrapasueños. Aquí con el elefante hicieron literalmente el relleno. Y aquí hay unas letras. Entonces aquí obviamente fue cuando ya quedó bien seco el papel china, es cuando se retira. Aquí utilizaron muchos colores y en el caso de la bailarina únicamente utilizaron morado y azul. O sea, aquí ya depende de ustedes. Si se dan cuenta, este lo enmarcaron y parece un cuadro. Y este efecto pues no se puede conseguir con colores. Por ejemplo, con colores de madera no nos quedaría este efecto. Con pintura Vinci incluso no nos quedaría como tal este efecto. Entonces sí es como que una buena opción. Y les digo, lo padre de esto es que no tienes que ser muy preciso. Ahora sí, seguimos con la siguiente y la cual yo creo que es una que ustedes ya conocían o conocen y es la técnica de boleado. Esta sí la pueden utilizar ustedes para decorar salas, lo que vayan a decorar, pero sobre todo es una técnica que se utiliza con niños. Para esto se necesita papel crepé. Aquí es importante que el pegamento sea pegamento líquido y esto nos va a ayudar con los niños, sobre todo mayores de 2 años, a trabajar la motricidad fina. Con este se pueden hacer muchas cosas. Con este se pueden hacer contornos, se pueden hacer rellenos. De nuevo, si está aprendiendo los números, le das el número 1 impreso y entonces por medio de técnica de boleado, él tiene que rellenar el número 1 o tiene que rellenar la letra A. Y esto seguramente ustedes lo han visto. A mí sí me tocó hacer en el kinder la técnica de boleado. Y también en esta técnica el pequeño va avanzando o se va viendo un progreso, porque al inicio generalmente les cuesta hacer las bolitas y hacen bolitas muy gruesas. No tienen la paciencia ni la técnica para, por medio de boleado, hacer bolitas pequeñas. Entonces esta es una técnica que nos va a ayudar mucho a ver cómo progresa el niño, porque al inicio te va a hacer unas bolas muy grandes y al final va a conseguir o va a lograr hacer bolas más pequeñitas y mejor elaboradas. Entonces lo único que necesitan es tener su papel crepé y vamos a cortar algunas tiritas. Yo tengo una duda. ¿Sí? Es que yo no tengo ahorita o a la mano pegamento líquido. ¿Tienes de barra? Ajá, Puedes intentarlo. ok. No sé si pegue muy bien, yo igual aquí tengo de barra, lo voy a intentar con los dos, a ver si queda. Pero generalmente el que más se utiliza para esta técnica es líquido blanco. Ok, ya que tengo mis tiras, esto ya no se necesita hacer con tijeras, simplemente voy recortando. Recorto y con mi dedo pulgar y mi dedo índice comienzo a hacer bolitas. Esta técnica sí es más tardada y sí es más laboriosa. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, un árbol gigante, pues sí me voy a tardar bastante, ¿verdad? Pero bueno, con esta técnica de boleado se trabaja mucho la motricidad fina con los pequeñitos y como les decía, ustedes pueden ver el avance o el progreso porque al inicio se van a dar cuenta que, número 1, se desesperan y ya quieren acabar, entonces hacen bolas muy, muy grandes, pero al final logran hacer bolas más pequeñitas. Aquí lo que se recomienda es primero hacer todas las bolitas, o sea, ya que tengas todas las que vas a ocupar, posteriormente comienzas a pegarlas. Igual, los colores dependen de lo que tú necesites colorear o rellenar. Por eso solo les pedí como un color.
Mis, ¿Sí? en cuarto semestre hicimos eso y nos hicieron hacer mandalas y terminó así con técnica de boleado. Quedan súper padres. Sí, ahí por ejemplo son bolitas un poquito más gruesas. Yo en este caso estoy haciendo más finitas, pero todo depende. Incluso, por ejemplo, para hacer esa mandala, podrías utilizar, no sé, del centro más finitas o bolitas más pequeñitas y hacia los contornos más gruesas. Y entonces ya no solamente se ve como un degradado y un cambio de colores, sino se ve como en tipo 3D, porque estás cambiando el grosor de las bolitas. Entonces con esta técnica se pueden hacer cosas pues mucho más elaboradas, pero si se dan cuenta también es un poco más laborioso estar haciendo las Es muy bolitas. estresante. Hay a quienes los puede estresar y hay a quienes los puede relajar. Esto ya depende de la personalidad de las, pues sí, de las personas. En los niños generalmente, algunos que son como más hiperactivos, los entretiene un ratito y después ya tienen que cambiar de actividad. Pero este es como el estándar de oro para la motricidad fina, porque no solamente es hacer la bolita, sino después pegarla. Entonces, si tú le das la instrucción de que la tiene que pegar solo por el contorno, ahí ya va un nivel de complejidad superior. O que solamente haga el relleno, va a un nivel más de complejidad. Y esta técnica se utiliza muchísimo para los números, es como de las más comunes. Pero pues también está padre que ustedes conozcan otras, porque igual pues muchas veces practicar siempre lo mismo, pues ya no es tan divertido, ¿no? Entonces si ustedes practican las demás técnicas, va a ser mucho más versátil para su adorno de sala, para ahorita en vacaciones si no tienen mucho que hacer, también son técnicas que pueden utilizar. Y les digo, esto ya va a depender. Hay quienes están tristes y pintar les ayuda a sacar como que esa tristeza o ese enojo, o hay a quienes ver las pinturas, o sea, no hacerlas, verlas los puede relajar o los puede desestresar, pero esto ya es muy subjetivo. Incluso también les recomiendo que si van a hacer algo utilizando alguna de estas técnicas, se pongan música, música relajante, música para leer, o no sé, la que les guste para cantar, y van a ver que sus dibujos incluso van a quedar diferentes, porque ahí estamos mezclando dos tipos de artes, que es la música y la pintura. Entonces quedan cosas más padres haciendo una mezcla. Y bueno, básicamente les digo, una vez que ustedes tienen las bolitas, pues vamos a pegarlas en nuestro lienzo. Y de nuevo, en su opalina pongan técnica de boleado. A mí ya solo me queda este pedacito, aquí lo voy a hacer. Lo voy a tratar de hacer con pegamento en barra para ver si funciona. Tal vez sí, no lo he hecho con barra. Creo que sin problema se pega. Ok. Creo que realmente no hay mucha diferencia entre el pegamento líquido y el de barra.
Ok. Bueno, no sé si ya habrán acabado de hacer su línea de técnica de boleado. En esta igual vamos a quedar un poquito más sucios, más batidos. Y bueno, para quienes vayan terminando, les sugiero que intenten quitar su papel china, a ver si ya secó lo suficiente, para ver el resultado final de nuestras técnicas en nuestro lienzo, que es la opalina. Y así quedaría más o menos. Bueno, aquí está la del papel de China. Aquí todavía no seca bien y si se dan cuenta yo dejé algunos espacios en blanco. Entonces, si ustedes quieren que se vea el degradado completo, tienen que procurar no dejar estos espacios. Por ejemplo, aquí miren, me quedaron algunos en blanco porque no puse ahí papel o porque no lo expandí lo suficiente. Entonces, si ustedes quieren que su degradado se vea así, pues dejen espacios. Pero si quieren que totalmente quede coloreado, entonces hay que tener cuidado como de no dejar estos espacios. Bueno, la técnica de boleado, pues ya Garcés nos enseñó una imagen mucho más ilustrativa y que les decía que ustedes, dependiendo del tamaño de las bolitas, pueden hacer que se vea no únicamente degradado de colores, sino también como en tipo 3D, haciendo bolitas más grandes y más pequeñas. Y bueno, para que vean, y regresando un poquito a la técnica de esgrafiado, aquí recuerden que puse crayolas por debajo y por encima se pinta con tinta china. Y ahorita voy a tomar un pincel que tendría que ser como algo más filosito, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer con esto y únicamente raspan. Aquí si ustedes van a poner su nombre o lo que sea que vayan a poner, únicamente raspan. Yo voy a hacer mi nombre y se van viendo los colores que puse abajo. Y esta técnica está padre. Obviamente, si yo hubiera puesto colores más pegados, pues yo hubiera visto diverso. Pero aquí, por ejemplo, pues se ve el verde que puse primero, el azul y al final, pues el rojo. Igual si quieren hacer un degradado y por encima hacer este raspado, pues también se va a ver mucho mejor. Pero les digo y les insisto, estas técnicas son básicas, pero al final van a depender de ustedes, de qué tan en primera, para qué las vayan a utilizar y en segunda, la versatilidad que tienen estas técnicas para que ustedes las ajusten a sus necesidades. Entonces, básicamente así nos queda este mural de técnicas. No sé si les habrá dado tiempo de acabar todas. Son, punté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 técnicas.
No sé si alguien habrá terminado y pueda mostrarme su lienzo. Yo, ¿Nos lo puedes mostrar? a ver, ahí está la de punteo, Ujú. la de Esgrafiada, esgrafía, que bueno, te pero, falta la tinta china. ajá, la de crayola. La de la esponja hice tanto como mi fondo como abajo. Ajá, como más degradado. Ajá. Esta es la de cepillado. Salpicado. Ah, la de salpicado. La Dactilotinta. dáctilo pintura. Esta es la del papel, Ujú. ya seco. Y la de boleado. Ok, muy bien. Bueno, ahí la de boleado te falta un poquito, pero es más tardada. ¿Alguien más nos quiere mostrar su lienzo? Yo, aquí está. No, neta es mi Muy chiquito. bien. Aquí está el de punteo, el de la crayola, pero como no tengo la tinta china, pues no. El de la crayola, el del esponjado, el salpicado, creo que casi ni se ve. Sí, igual te quedó finito. Sí, el dactilo pintura, Ujú. el del papel china y el boleado. Ok, muy bien. Gracias, Michelle. ¿Alguien más nos quiere compartir su lienzo? Aunque no esté terminado. Yo, aquí está el mío, no sé si lo puede ver. Sí. El de Punteo. arriba es el punteo, bueno, el de punteo. Ujú. Este es el esgrafiado, pues no tengo la tinta La china. tinta china. La crayola derretida. eh, la técnica de esponjado. Ujú. La técnica de salpicado. Bueno, apenas si se ve igual, quedó muy finito. La técnica de dactilopintura. ¿Es Ujú. esta? Aquí está la técnica de degradado. Bueno, apenas se ve, usa un color Ok, clarito. Y la técnica de boleado. de boleado. Ok, muy bien, muchas gracias. Y bueno, como les digo, o sea, ya le pueden dar a ustedes la versatilidad. Por ejemplo, el, la de papel china era un rosa muy finito, muy bajito, Ujú. y entonces casi no se nota. Pero, por ejemplo, si ahí lo mezclas igual y con uno más intenso, se puede ver un degradado finito e intenso. Entonces, como les digo, aquí ya es de su creatividad y sobre todo de lo que ustedes quieran plasmar. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla porque estamos a unos minutos de terminar. Aquí está. Bueno, no sé si ya todos estén en el Classroom. Hice un Classroom del taller. Les voy a dejar, bueno, ahorita les vuelvo a poner la pantalla donde está mi correo electrónico. No sé si los que no están en Classroom me puedan mandar una foto de su lienzo ya terminado con todas las técnicas, que es la opalina que trabajamos el día de hoy. Y para quienes van a seguir en el taller, el día viernes vamos a trabajar con un taller que nos habla sobre alimentación saludable en pequeñitos. Entonces, para ese día vamos a utilizar, o dentro de los materiales, viene que ustedes necesitan un mantel individual, que es estos mantelitos que se les ponen por debajo de sus platitos para que si tiran o lo que sea, no se moje la mesa o el mantel, ¿sale? Entonces, estos manteles individuales los vamos a utilizar el viernes. Entonces, como resultado de actividad del día de hoy, aparte de su lienzo, que fue donde practicaron sus técnicas, ustedes tienen que elaborar un mantel individual. Para eso les pedí en la lista de materiales papel periódico. Entonces, lo que ustedes van a hacer con el papel periódico, ese va a ser su lienzo, ¿sale? Ustedes pueden ponerle ahí el grosor que necesiten de acuerdo a la técnica que vayan a utilizar. Si van a utilizar, por ejemplo, papel china, que va con un poco de agua, entonces requieren hacer un poco más grueso su lienzo. Entonces, el reto de esta técnica es, número uno, que ustedes utilicen su creatividad, que utilicen diversas técnicas que vimos aquí, tienen que usar por lo menos 3. O sea, por ejemplo, la de esgrafiado les puede servir para poner su nombre,
pero el degradado con papel china para darle un fondo de color, o sea, no sé, esto ya depende de su creatividad, pero tienen que utilizar diversas técnicas que vimos el día de hoy. Tienen varias y tienen el material, entonces pueden ponerlas en práctica, muchas de ellas o varias de ellas. Les decía que les pedí el papel periódico porque de ese tamaño va a ser su mantel, no extendido, sino del papel periódico a la mitad, de ese tamaño va a ser su mantel individual, porque recuerden que es para un niño, entonces debe de ser proporcional al tamaño del niño. Y para esto también van a utilizar la mica, les pedí una mica gruesa. Una vez que ustedes hayan terminado su lienzo, que es su papel periódico, que lo hayan decorado y que le hayan puesto todo lo que le van a poner, entonces, una vez que ya terminaron y que lo dejaron secar bien, lo tienen que enmicar. ¿Por qué? Porque un mantel individual para comer, si el niño derrama el agua o la sopa o lo que sea, entonces pues ya no se moja. Esa es la utilidad y la finalidad de un mantel individual. Entonces, esa es la actividad. Tienen de aquí hasta el viernes para terminarla y también que me puedan compartir una foto de su mantel, ya sea por correo electrónico o subirlo al Classroom. Ahí voy a abrir un espacio para que puedan subir tanto sus lienzos de hoy, donde practicaron sus técnicas, como su producto final, que es este mantel individual para un niño. Y bueno, aquí les pongo imágenes de varias ideas. Por ejemplo, en este tiene el nombre de la niña, aquí tiene una técnica muy básica que es la de punteo. Y si se dan cuenta, tiene los contornos para que ponga su vaso, para que ponga su plato y para que ponga sus cubiertos. Porque de esta manera, pues también está aprendiendo cómo se colocan de forma correcta los cubiertos. Entonces, bueno, esta es una idea como que muy básica. Aquí hay otra como más colorida. Aquí no hay técnicas que hayamos utilizado hoy, pero, por ejemplo, se podría hacer esta misma con la técnica de esponjado o con la dactilopintura o incluso con la desgrafiado. Y miren, esta técnica es literalmente desgrafiado. Ustedes colorean totalmente de crayolas el fondo o con la técnica de esponjado o de el papel china y por encima colocan la tinta china y después únicamente rayan y obtienen más o menos algo similar. Aquí están trabajando con pintura más bien como de pizarrón y con gises. Pero si se dan cuenta, esto lo podemos obtener con la técnica desgrafiada. Entonces, si tienen la posibilidad de conseguir la tinta china, podría ser una buena opción. No sé si tengan alguna duda en cuanto a esta actividad final. Se puede entregar el viernes, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede entregar hasta el viernes? Sí. Como el viernes vamos a tener el taller de alimentación saludable en pequeñitos y van a utilizar este mantel para montar su platillo final, entonces tienen hasta el viernes para hacerlo. Como les digo, pongan su música y dejen como fluir su creatividad. Ya ustedes sabrán si al papel periódico primero lo pintan de blanco o de negro o con estas técnicas. Como ustedes vean, aquí la técnica de creatividad es libre, pero que utilicen por lo menos 3 técnicas de las que vimos hoy, ¿vale? Esta presentación también, si gustan mandarme un correo y se las reenvío, o si están en Classroom, también la voy a subir ahí para que ustedes puedan ver como más detalladamente las técnicas. Igual si ustedes escriben estas técnicas en el buscador, les van a aparecer muchas ideas, por si no se sienten muy creativos, pueden tomar ideas de otro lado. Y pues muchas gracias por su atención, espero que estas técnicas les sean de utilidad. Si no es para trabajar en sala, para trabajar con niños, o incluso si ustedes van a seguir estudiando, pues para sus tareas, para sus trabajos, para sus presentaciones, pueden utilizarlo. En vacaciones pueden hacer cuadros, pueden hacer portarretratos, pueden regalarle un detallito a alguien utilizando estas técnicas. O sea, pueden hacer muchísimas cosas con las técnicas que vimos hoy. Ya depende mucho de su creatividad. Y bueno, les pongo de nuevo esta imagen para que puedan anotar mi correo electrónico quienes no lo tienen y me puedan mandar un correo. ¿Nos va a mandar solicitud para Classroom? Se los pongo en los grupos y ya ustedes me hacen favor de pasar el código a quienes no tengo el gusto de conocer. A ver, chicas, en la información que les mandamos por correo van los códigos de Classroom de cada clase. Ah, muy bien. Ahí ustedes se pueden añadir al grupo. Ah, ok, gracias. Entonces, si ya tienen ustedes el código, yo les subo hoy al Classroom esta presentación
para que la tengan a la mano, para que puedan repasar las técnicas si les quedó duda con alguna. Y les subo el espacio para que suban la foto del lienzo con las técnicas que hicimos hoy y del resultado final que sería su mantelito para el viernes. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Tiene que ser forzosamente con papel periódico? No forzosamente, es como una idea porque papel periódico es algo que probablemente se lee y ya no se vuelve a utilizar, entonces es como una forma de reutilizar algo que fácilmente podemos conseguir o sencillamente podemos conseguir. Si ustedes no tienen papel periódico y quieren trabajar sobre otro lienzo, pues también es válido. El propósito de esto es que pongan en práctica las técnicas que vimos hoy y pues sobre todo que su creatividad salga a relucir utilizando las técnicas que hoy vimos. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Nada más para finalizar, quisiera saber si alguien me puede compartir qué técnica le gustó más o qué técnica no le gustó tanto, o cuál le parece más útil, cuál le parece más sencilla, cuál no conocían. ¿Sí, Fer? Bueno, a mí la que más me gustó de todas las que hicimos fue la de la crayola derretida y la de la esponja. Y la que no sabía yo es la que hizo con la pintura china. Ok, la desgrafiado. Sí, es la que no sabía yo. Ok, muchas Una gracias. pequeña duda. ¿Sí? Bueno, me acabo de meter a Classroom para subir lo de mi lienzo, pero ¿nos va a poner como tarea o la subimos así normal? No, yo ahorita que finalice el Zoom, les abro el espacio para que la suban. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Alguien más nos pudiera compartir qué técnica le gustó más o cuál menos? ¿O cuál se les hace súper sencilla o cuál muy difícil? Bueno, a mí me gusta más la del degradado con papel china y la de la crayola derretida, pues esa no la conocía. Ok. Y la desgrafiado, pues sí. ¿La Igual me desgrafiado sí la conocías? Sí, sí me gusta, se me hace algo muy creativo. Ok, muchas gracias. Esa la pueden utilizar mucho para sus mantelitos. Bueno, básicamente todas. ¿Alguien más para A mí, finalizar? a mí, mi parecer, bueno, todas las técnicas son muy interesantes y son muy prácticas para eh, presentárselas a los niños, más que nada en el área de maternal, porque son, de hecho, que me doy cuenta que algunas, bueno, la mayoría son para estimular la motricidad fina. Sí, Y la eso, mayoría pues, son. de hecho, eso les ayuda bastante a los niños y niñas en su desarrollo. Claro. Y además aquí entra también el tema pues de los colores, claro que de las técnicas también, y pues de la coordinación entre lo que quiero plasmar y lo que mi mano va a plasmar. Esa es una coordinación que también se tiene que fomentar o favorecer. Entonces, de alguna manera, como les comentaba desde el inicio, estas técnicas son brindadas más que nada para ustedes, para que ustedes las apliquen en el adorno de salas o en la elaboración de material didáctico, que siempre se necesitan técnicas porque a veces uno ya no tiene ideas, pero claro que son técnicas que se pueden utilizar con los niños para darle más versatilidad, porque también muchas veces ya los saturamos únicamente a colorear con crayolas o con lápices de madera. Entonces, todas estas técnicas nos ayudan a volverlo más versátil, que no se aburran, y pues, como les digo, si ustedes tienen la oportunidad estas vacaciones de hacer algo con estas técnicas, pues estaría muy padre, les serviría mucho como para distraerse y para poner en práctica su creatividad. Entonces, bueno, de mi parte, y si ya no hay ninguna duda, sería todo. Y reiterar mi agradecimiento por su atención y por su interés en este taller, que de verdad espero que estas técnicas les sean de mucha utilidad. No es muy largo el tiempo que tenemos, entonces únicamente quería que las practicaran en un lienzo, pero ustedes pueden utilizar estas técnicas para muchas cosas. Entonces, de verdad espero que les sirva de algo y pues muchas gracias. Ok, le damos las gracias a la maestra Leidet por habernos acompañado el día de hoy.